puede estar o no asociada a salivación, a transpiración, o también puede cursar con cuadros de estrés. De la misma manera, también esta, principalmente la van a sentir a nivel del epigastrio, o igualmente puede estar mal localizada o puede sentirla a nivel difuso en el abdomen. Las arcadas, por otro lado, estos son movimientos respiratorios espasmódicos que se caracterizan por tener o por la presencia de una glotis cerrada, y de la misma manera estos pueden o no terminar con el acto de vomitar. Y finalmente el vómito, o también determinado como la emesis, es un acto parcialmente voluntario que tiene el objetivo de expulsar con fuerza el contenido que se encuentra a nivel gástrico o también gastroduodenal. Y finalmente de aquí también intervienen distintos músculos que nos ayudan en la respiración a nivel también del diafragma y del abdomen, que lo mencionaremos posteriormente. Muy bien, entonces en primer lugar debemos de definir o debemos de distinguir entre, y nunca debemos de confundirnos entre el vómito y la regurgitación. Ya que el vómito, como fue mencionado, es un acto parcialmente voluntario que tiene como objetivo el expulsar con fuerza el contenido gastroduodenal. A diferencia de la regurgitación, que es un reflujo, y este reflujo se da sin un tipo de esfuerzo. Y igualmente se puede ocasionar este reflujo o puede determinar el contenido gástrico hacia el esófago. Entonces, a este también lo podemos clasificar como esofágica o también como gástrica. Y todo esto se determina por la anamnesis de nuestro paciente. En este caso podemos determinarlo como esofágico, una regurgitación esofágica, cuando nuestro paciente nos va a decir o nos va a contar en la anamnesis que esta regurgitación va a saber a la comida recién consumida, y también puede tener características de un sabor agrio, o también puede ocasionarle ardor posterior a esta regurgitación. A diferencia de una gástrica, que puede ocurrir con una enfermedad de reflujo gastroesofágico o un síndrome de rumiación, que lo mencionaremos posteriormente. Entonces vamos a hablar de algo muy importante, que es la fisiopatología de esta enfermedad. Bueno, a nivel de resumen debemos de destacar que existen dos lugares específicos. Uno de ellos es el centro del vómito, que se encuentra a nivel del bulbo, en la formación reticular ascendente. Y este sí va a tener, algo característico de esto es que va a tener o va a estar restringida por la barrera hematoencefálica, y esto va a ser esencial, ya que a diferencia del otro centro, que se llama el centro o la zona desencadenante de quimiorreceptores, o también se la denomina la zona gatillo de quimiorreceptores. Esta se encuentra a nivel del piso del cuarto ventrículo, específicamente en el área postrera. ¿Qué característica tiene esta que no tiene a nivel del bulbo? Esta no se encuentra limitada por la barrera hematoencefálica, por lo tanto va a ser muy susceptible que se desencadenen vómitos por una irritación de esta, que pueden estar dadas por diversos factores, principalmente quimioterápicos, también cuando tenemos infecciones sistémicas, bacteremias como tal, o también diversos fármacos nos pueden dar esta sintomatología como tal. De la misma manera también debemos de tener en cuenta que a nivel también de la corteza, del tronco encefálico o también del sistema vestibular, nos pueden iniciar síntomas de vómito. A nivel testicular también pueden iniciar estos síntomas de vómito. Pero en este caso también debemos de tener en cuenta que los centros superiores también pueden iniciar sintomatologías de vómito, como a nivel psicológico
puede ser la ansiedad, puede ser el miedo, pueden determinar, a través de la amígdala pueden determinar o pueden iniciar ya, comenzar con síntomas como serían las náuseas o los vómitos. De la misma manera también, a través del octavo par, la cinetosis o el mareo como tal nos puede determinar las náuseas o vómitos, que ya se lo mencionará posteriormente. En este caso, debemos tener en cuenta que todo comienza con la estimulación de los receptores 5-HT3. Esta estimulación de los receptores en el cerebro van a provocar una liberación de dopamina. Esta liberación de dopamina se va a concatenar con una estimulación posterior de los receptores de dopamina D2 a nivel de tronco encefálico. Y con esto vamos a determinar el vómito o la respuesta emética como tal. Entonces aquí podemos encontrar una acción farmacológica de los antieméticos y principalmente podemos encontrar dos antieméticos de los más usados, tanto es el ondansetron como la metoclopramida. Entonces, ¿estos en dónde funcionan? Principalmente el ondansetron va a funcionar inhibiendo el receptor de 5-TH3, evitando todo este conjunto de factores desencadenantes del vómito. Y más abajo, a nivel de los receptores de dopamina D2, va a actuar la metoclopramida, siendo un antagonista de estos receptores, y nos va a tener un agente antiemético como tal. Por otro lado, también tenemos que en el centro vestibular, y en el núcleo solitario, se encuentran distintos receptores de histamina H1 y muscarínicos M1. Entonces, estos también pueden ser o podemos encontrarlos dentro de o podemos tenerlos como vía farmacológica para inhibir el mareo por movimiento, náuseas a nivel vestibular o también los vómitos relacionados con el embarazo. De la misma manera, también en el complejo vasovagal se encuentran los receptores de cannabinoides CB1, que estos tienen el objetivo de inhibir todo lo que es el reflejo emético. De la misma manera, también en el núcleo dorsal del RAFE se encuentran distintos receptores. Dentro de ellos son los autorreceptores somatodendríticos del 5-HT1AC. Y estos como tal tienen el objetivo, o pueden los cannabinoides reducir como tal las náuseas o vómitos provocados por fármacos emetogénicos. Y de la misma manera también tenemos otro tipo de receptores, los NK1, a nivel del área postrema y del núcleo solitario, que estos se van a unir a la sustancia P y van a formar parte de distintas vías eméticas que van a desencadenar en el vómito, por supuesto. Entonces, estos pueden ser usados como dianas farmacológicas de el vómito inducido por quimioterápicos. Muy bien, entonces, continuando con la fisiopatología, en primer lugar vamos a tener una activación de la corteza cerebral, que esto nos va a dar una inhibición a nivel del peristaltismo intestinal, determinándonos consigo el primer paso, que serían las náuseas. Esta disminución en el peristaltismo o movimiento a nivel de los intestinos pueden determinar las náuseas. Concatenadas con esto, pueden aumentar o pueden activarse distintas contracciones espasmódicas a nivel del diafragma o también de distintos músculos acompañantes, como serían los músculos intercostales. Y esto también sumado a mecanismos de seguridad que tiene nuestro cuerpo, como sería el cierre de la glotis para evitar neumonías por aspiración, y también el cierre del paladar blando para evitar que el vómito que pueden suceder después de las arcadas puedan llegar por la cavidad nasal. Y finalmente con esto
Para que se determine el vómito como tal, existe tanto una contracción continua y simultánea del diafragma, contracción de los músculos abdominales, que estos pueden aumentar la presión a nivel intraabdominal. Esto sumado a la relajación del esfínter esofágico inferior, y todo esto finaliza con una contracción a nivel yeyunal, que esto va a empujar todo el contenido de la cavidad gástrica en dirección oral. Y con esto se delimitaría, o esta sería más o menos la fisiopatología, en cómo iniciando por náuseas se continúa con las arcadas, que las arcadas pueden quedarse aquí o no, que pueden terminar o no en vómitos. Muy bien. Ahora debemos de tener en cuenta que o vamos a tener distintas características clínicas que pueden ser causas específicas que pueden determinar náuseas o vómitos. Entonces, si nuestro paciente nos refiere que tiene síntomas por la mañana, o también nos puede referir que tiene síntomas con el estómago vacío, o al tragar saliva, o también tiene distintas secreciones gástricas en los vómitos, podemos sospechar que existe una activación directa del tronco encefálico o de la zona de gatillo de quimiorreceptores como tal. Esto es típico en pacientes embarazadas, en pacientes que abusan de drogas, en pacientes también que abusan de alcohol, también, y no tan frecuente, pero también puede darse por trastornos metabólicos como la diabetes mellitus o la uremia. Por otro lado, también nuestro paciente nos puede referir que puede tener vómitos acompañados de material parcialmente digerido, pero que esté más allá del periodo postprandial. Es decir, que nuestro paciente ya pasó por el periodo postprandial, posteriormente a este tiene vómitos y ve que los restos del vómito no se encuentran totalmente digeridos a pesar de que ya haya pasado un tiempo. Entonces esto nos puede acercar hacia un diagnóstico de una gastroparesia o una obstrucción de la salida gástrica como tal. Por otro lado, también hay pacientes que nos pueden referir vómito con olor o también sabor feculento, o también se lo pueden denominar como almidonoso. Esto nos puede dirigir hacia un diagnóstico de una obstrucción intestinal como tal, o una fístula gastrocólica. Algo que también no debemos de olvidarnos, que es a nivel neurológico también, distintas manifestaciones neurológicas pueden desencadenar como vómitos agudos. Y esto principalmente tiene una base fisiopatológica, que al aumentar o existe un aumento brusco en la presión intracraneal, hay una hipertensión intracraneal que puede ser dado por una hemorragia o por una necrosis a nivel del tejido. Esta necrosis va a generar edema y va a generar consigo hipertensión intracraneal, determinándose consigo uno de los vómitos. Pero estos vómitos tienen la característica que son el proyectil y también no se acompañan de arcadas ni de náuseas. Muy bien. Ahora vamos a determinar a los vómitos agudos como tal. Entonces, estos vómitos agudos, antes de iniciar en las causas de los vómitos agudos, debemos de tener en cuenta que debemos de realizar una evaluación a nuestro paciente, y debemos de preguntarnos si este paciente necesita una atención o no emergente. Por lo tanto, debemos de buscar, la mayoría entra por emergencias, por lo tanto debemos de buscar estados de deshidratación, pacientes chocados con alteración de conciencia, hipotensos, alteraciones o desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces, aquí una anamnesis detallada nos puede orientar más hacia la causa para tratarlo adecuadamente. En este contexto, muchas veces los pacientes no suelen dar la información adecuada y suelen ser los familiares los que nos aportan con la información. Además de esto, debemos de pedir diversas pruebas de laboratorio, como principalmente un hemograma completo, todo lo que sería un panel metabólico,
también debemos de tener en cuenta amilasa y lipasa. Lo que muchas veces no debemos de pasar por alto es que debemos de preguntarnos en mujeres en edad reproductiva si la paciente puede estar o no embarazada y debemos de descartar lo más rápido posible este diagnóstico. Por lo tanto, dentro de los vómitos agudos se encuentra la obstrucción de la salida gástrica. Esta obstrucción de la salida gástrica principalmente está dado por 4 factores principales, o pueden ser 4 factores los que los pueden determinar una obstrucción. Uno de ellos es una úlcera activa a nivel en el canal pilórico. Otra puede ser por la gran cantidad de edema que puede existir y puede obstruirse esta salida gástrica, o también puede darse por una estenosis de píloro o también por una úlcera péptica activa como tal. Sin embargo, obstrucciones a nivel de la salida gástrica también pueden ser dados como la pancreatitis aguda, también la pancreatitis crónica. También puede o no estar acompañado de distintas masas inflamatorias a nivel del páncreas, necrosis del páncreas o cualquier masa que pueda estar obstruyendo la salida como tal. De la misma manera, también es muy frecuente ver neoplasias malignas gástricas que pueden determinar esta obstrucción de la salida y pueden estar dando sintomatología de náuseas y vómitos como tal. Ok, ahora tenemos una obstrucción intestinal aguda. En la obstrucción intestinal aguda, los vómitos es uno de los síntomas principales que se va a presentar este cuadro clínico. Debemos de tener en cuenta que tanto el inicio y la gravedad de la obstrucción van a estar determinados por qué tan obstruido se encuentra la luz del intestino y qué tan agudo se desarrolló este cuadro. Entonces, si además se existe una mayor agudeza del desarrollo de la obstrucción, por supuesto va a existir una mayor gravedad a nivel de la obstrucción de la luz del intestino. Entonces, aquí se debe realizar, o lo más adecuado sería realizar una endoscopía digestiva alta, o también podemos ver a nivel o mediante otro tipo de exámenes complementarios, podemos observar unas asas del intestino delgado que van a estar dilatadas y llenas de líquido. Otra causa de obstrucción intestinal aguda puede ser distintas neoplasias a nivel del duodeno o del yeyuno que pueden ser o pueden causar una salida gástrica o también esta obstrucción intestinal que se puede determinar con náuseas y vómitos. Por otro lado, también tenemos el infarto intestinal. El infarto intestinal, de manera general, no nos va a dar ningún tipo de signos físicos como tal. Sin embargo, necesita un tratamiento lo más rápido posible, porque la tasa de mortalidad que tiene es mayor al 60%. Que han tenido un infarto a nivel de cualquier parte del mesenterio arterial. Entonces también debemos de tener en cuenta que existen diversos factores que pueden tener más probabilidad de desarrollar infartos intestinales, como por ejemplo pacientes que tienen trastornos a nivel vascular o también pacientes de edad avanzada ya. Por otro lado también tenemos los vómitos agudos que pueden ser ocasionados por infecciones, por infecciones agudas. En este caso, principalmente, o la principal causa de vómitos agudos a nivel infeccioso va a ser dada por virus y por bacterias. El principal agente etiológico a nivel de los virus va a ser el norovirus, que nos va a dar una gastroenteritis. Y por otro lado, también vamos a tener a nivel bacteriano el Staphylococcus aureus, que nos va a producir distintas toxinas, y estas enterotoxinas
van a ayudar a la estimulación en las células enterocromafines a que liberen el 5-HT. Y todo esto va a desencadenar en los vómitos como tal. Con respecto también a infecciones sistémicas, entonces como fue mencionado, en las zonas gatillo son una de las zonas en las que no existe esta limitación o esta seguridad dada por la barrera hematoencefálica. Entonces cualquier tipo de sustancia, toxina, medicamento que se encuentre en la sangre nos puede determinar, no puede desencadenar náuseas y vómitos. Entonces, en procesos sistémicos, como por ejemplo una septicemia, una urosepsis, en varias neumonías, podemos ver que pueden ser causas de vómitos agudos como tal. O también inflamación a nivel del retroperitoneum, como por ejemplo la apendicitis, una colecistitis, una pancreatitis. Estas sí se caracterizan o pueden ser causas principales de vómitos agudos, en este caso de vómitos muy, muy intensos. Las causas extraintestinales y medicamentosas. A nivel extraintestinales, no todos los pacientes, pero algunos de los pacientes que están desarrollando un cuadro de infarto de miocardio, se ha visto que tienen o pueden desarrollar estos vómitos agudos por distintas conexiones aferentes entre el corazón y el tronco encefálico. Distintos cólicos, también cólico renal puede ocasionar vómitos agudos, o también, como ya fue mencionado, la torsión testicular puede ocasionar vómitos agudos. Los principales medicamentos que pueden ocasionar vómitos son los AINES, también distintos medicamentos utilizados a nivel cardiovascular, digitálicos, también antibióticos, levodopa. Hay varios fármacos que debemos de tener en cuenta que sí nos pueden ocasionar vómitos. También el abuso a nivel de tóxicos, el abuso del alcohol, y finalmente también distintos quimioterápicos pueden ocasionar estos vómitos. Finalmente también puede haber otro tipo de causas metabólicas. No es tan frecuente que ocasionen vómitos agudos, pero puede hacerlo. Alteraciones hidroelectrolíticas como tal, puede haber hiponatremias, hipercalcemias, uremias, pueden causar vómitos. Y también en pacientes diabéticos que estén cursando por una cetoacidosis. Entonces, en este contexto vamos a tener la evaluación de los vómitos agudos. Para esto debemos de tener en cuenta que la anamnesis y el examen físico van a ser de vital importancia, ya que nos van a dar información esencial sobre la característica de los vómitos y cuáles fueron los desencadenantes o no previos a este tipo de cuadros. También podemos realizar distintos estudios en sangre, como por ejemplo hemogramas, bioquímica sanguínea, función renal, función hepática, también función tiroidea, amilasa y lipasa, y en algunos casos se necesitan exámenes complementarios para ver si el paciente tiene o no una obstrucción intestinal, que sería por mediante una placa de abdomen, una radiografía de abdomen. Y muchas veces también vamos a usar la endoscopia digestiva alta para revisar las mucosas, o también podemos realizar una EGA en búsqueda de distintas neoplasias. Por el contrario, también tenemos los vómitos, denominados vómitos crónicos o vómitos recurrentes. En este caso, una de las etiologías más frecuentes va a ser el embarazo, también distintos obstrucciones hereditarias, obstrucción parcial de estos, o distintos trastornos neurológicos como tal. Dentro de la obstrucción intestinal parcial vamos a tener en cuenta que se caracteriza por tener, por una aparición aguda de síntomas abdominales, y estos requieren ya una atención urgente, y todos estos se pueden presentar con vómitos de característica recurrente que pueden aumentar o disminuir a nivel o a medida de cómo vaya avanzando el tránsito intestinal, se vaya o no interrumpiendo y liberándose
concatenadamente o también restableciéndose o resolviéndose espontáneamente. En este caso también debemos de tener en cuenta que también las causas de obstrucción intestinal parcial pueden ser enfermedad de Crohn estenosante, distintas neoplasias a nivel intestinal, también se han visto casos de una enteritis por radiación o también causas isquémicas. Debemos de realizar distintos diagnósticos diferenciales. Dentro de los principales debemos de realizarlo con estreñimiento y debemos de realizar una adecuada historia clínica que nos permita definir o no si el paciente tiene o no estreñimiento como tal. Y también esto es muy frecuente, este tipo de vómitos crónicos, es muy frecuente que esto suceda en pacientes adultos mayores, en pacientes debilitados como tal, que tengan distintas comorbilidades psiquiátricas, y en este caso también deben tener en cuenta que también muy frecuente en pacientes que tienen una alta probabilidad de estreñimiento y que se pueda confundir con una obstrucción intestinal como tal. De la misma manera también tenemos trastornos a nivel de la motilidad gastrointestinal. En este caso se caracterizan por los vómitos recurrentes o también por los vómitos crónicos. En este caso pueden ser causados por dos agentes. Uno de estos sería la gastroparesia y por otro lado también podemos tener una pseudoobstrucción intestinal crónica. A nivel de la gastroparesia, este es un trastorno que va a retrasar o va a detener el movimiento de los alimentos desde el estómago hacia el intestino. Es muy frecuente que esto suceda en pacientes con diabetes mellitus. De la misma manera, en este tipo de pacientes se ha visto que existe una pérdida de factores de crecimiento o a nivel fisiopatológico e histopatogénico. Se ha visto que existe una alta pérdida de los factores de crecimiento a nivel de las células intersticiales de Cajal, que estas se denominan como los marcapasos a nivel gástrico. O también podemos tener una pseudoobstrucción intestinal, que aquí el intestino es capaz de contraerse e ir empujando el alimento de manera concatenada y continua. Por lo tanto, las heces y el aire, por lo tanto, se va a llenar de aire a través del intestino como tal. Y vamos a tener una disminución en la motilidad. Ahora también tenemos las náuseas y vómitos durante el embarazo, que es una de las causas más frecuentes por las que van a ser visitados como médicos. En esta causa, en esto se ha visto que las náuseas y vómitos se encuentran entre el 50 y 80% de las mujeres embarazadas. Por lo tanto, estos síntomas suelen desarrollarse a nivel temprano, entre las 6 y 12 semanas de gestación, y suelen disminuir a partir de la semana 20-22. De la misma manera se ha visto, o tienen distintas características, que las náuseas y los vómitos tienen más frecuencia, suceden con más frecuencia por las mañanas. Por lo tanto, nuestra paciente nos va a referir como unas náuseas matutinas, aunque también pueden acompañarse con náuseas o vómitos a lo largo de todo el día. De la misma manera, a nivel patogénico, a nivel de la patogenia de este tipo de vómitos crónicos, no se ha visto clara. Sin embargo, se debe de tener en cuenta que hay contribuciones tanto hormonales como psicológicas que pueden determinar este tipo de vómitos crónicos. Y en este caso,
Lo que sí debemos de tener en cuenta, ya fue mencionado, que en toda mujer en edad fértil, en toda mujer que tenga, que se encuentre dentro del periodo de una edad fértil, debemos de, en primer lugar, eh, descartar que sea un embarazo y, por supuesto, no que tenga acompañado de este tipo de vómitos crónicos como tal. También tenemos otros síndromes que vienen dentro del cuadro o que se expresan mediante vómitos crónicos. Entonces se ha visto que este síndrome de vómito crónico se da por un consumo regular de cannabis. Por lo general suele ser diario. Por lo tanto, va a disminuir la sensibilidad de los receptores CB1. ¿Y qué hacían estos receptores CB1? Estos iban a detener el vómito o la emesis. Entonces, si disminuimos la sensibilidad, se da una down regulation y estos receptores van a disminuir el umbral del vómito del paciente. En este caso, este tipo de pacientes, aparte del vómito, se caracterizan por tener un dolor abdominal difuso muy marcado, y en este caso también los vómitos se vuelven crónicos e intratables. Pero la única manera de resolverlo es que el paciente deje este consumo regular de cannabis, y así es la manera más efectiva de cómo el paciente se va a ir recuperando de manera escalonada. En este caso también debemos de tener en cuenta que podemos dar un tipo de tratamiento, farmacológico, que puede ser como tal sumatriptan, y lo que sí debemos de pedirle a nuestro paciente que debe de dejar el consumo de cannabis en cualquiera de sus formas de consumo. Por otro lado, también tenemos otro síndrome que se denomina el síndrome de rumiación. Este se lo determina como un trastorno gastroduodenal, y este se caracteriza como tal por una regurgitación repetitiva, de característica de que el paciente no debe de realizar un esfuerzo para que suceda este tipo de regurgitación. Y muchas veces las cantidades que se han ingerido pueden regresar a la boca, pueden regurgitarse a la boca. El paciente las mastica otra vez, las puede deglutir, o en este caso las puede expulsar a nivel oral. Lo que sí debemos de tener en cuenta y diferenciar bastante es esta diferencia, ¿no?, entre la rumiación como tal y el vómito, ya que la rumiación no vamos a tener ninguna respuesta somatovisceral que tenga que ver con el centro emético como tal. Por lo tanto, se lo considera como un diagnóstico de exclusión, y se debe de primero ver otro tipo de causas que nos estén generando este cuadro clínico del paciente. De la misma manera también vamos a tener que totalmente el diagnóstico va a depender de la anamnesis y del examen físico del paciente y de las preguntas de las que se le realiza a nuestro paciente. Esto también se puede dar, y es muy común que se den en los bebés alrededor o menores de 6 meses, principalmente dentro de la franja de edad de 3 a 6 meses, pero aquí se pueden realizar distintos métodos para hacer que nuestro bebé deje de hacer esto, y podemos llevarlo a un nivel de distracción, o podemos provocarle el sueño como tal a este, y disminuye la rumiación en nuestro paciente. En estos también existe a nivel fisiopatológico, se ha visto que hay que los pacientes adaptan el reflejo del eructo.
como tal, generando y acompañándose consigo también el aumento en la presión intraabdominal. El paciente también fuerza el contenido, la mayoría de veces puede forzar este contenido a nivel gástrico y puede llevarlo a nivel esofágico. Se ha visto también que este tipo de pacientes puede llegar, o la unión a nivel gastroesofágica, se puede moverse hacia el tórax y puede llevarnos como tal hacia una apertura del esfínter, la apertura gastroesofágica de este esfínter, y determinar consigo que la rumiación se dé de una manera más frecuente en todas las comidas. En este tratamiento en los niños ya fue mencionado, pero el tratamiento también en los adultos podemos darles a los pacientes distintas técnicas del control del diafragma, o también se puede acompañar de baclofeno, que el objetivo de este es un agonista del ácido gamma-aminobutírico, y va a aumentar la presión en el esfínter esofágico inferior, lo cual va a disminuir la velocidad de deglución que tiene nuestro paciente. Muy bien, entonces en este contexto debemos de tener algo muy en cuenta con relación a nivel de los vómitos crónicos. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que debemos de realizar una historia clínica muy detallada y de la misma manera un examen físico muy cuidadoso a este tipo de pacientes, ya que muchas veces encontrar la causa de los vómitos crónicos va a ser muy complicado, y se deben de realizar distintos exámenes que nos pueden ayudar a su confirmación. Entonces, en este caso, tanto la historia como el examen físico nos pueden ayudar a diferenciar o a diagnosticar una dispepsia funcional también, un síndrome de rumiación, también este tipo de síndromes por consumo de cannabinoides, en este caso. Lo que debemos de tener en cuenta también, por otra causa, que es la obstrucción parcial de la salida gástrica, o también de la obstrucción parcial a nivel duodenal, es que las pruebas de elección que debemos de realizar aquí va a ser una endoscopía digestiva alta. Lo que se ha visto también para diagnosticar o no una calasia, una gastroparesia o a nivel neoplasia, que también puede ser usado, se ha visto la radiografía con Bari. Nos puede orientar hacia un diagnóstico de estos, o nos puede ayudar a confirmar nuestra hipótesis diagnóstica. Perdóname, Sebastián. Para el gold estándar para el diagnóstico de gastroparesia es la gammagrafía, que es un examen de medicina nuclear que usa tecnesio 99. Entonces a un paciente le dan como que un sándwich con una sustancia similar a radioisopos, y ese es el gold estándar. En realidad, creo que aquí solo hay medicina nuclear en un hospital del IES, entonces no es ampliamente difundido, pero sí se describe que ese es el gold estándar. Entonces debemos, creo que no lo vamos a poder pedir, pero sí debemos saber cuál es el gold estándar. Entonces después, como extra, pedimos los que tú mencionas, pero el gold estándar es la gammagrafía, ¿ya? Ok. De la misma manera, también las tomografías computarizadas de abdomen, estas nos van a ayudar a identificar una obstrucción a nivel intestinal. Lo que sí también debemos de tener en cuenta es que no debemos de pedir una radiografía simple, ya que tienen una baja sensibilidad y especificidad. Es decir, no van a ser confiables al momento de nuestro diagnóstico. Por lo tanto, vamos a tener mejores estudios o materiales complementarios como tal. Perdóname, Sebas, la radiografía de abdomen no sirve para, o sea, refiriéndote a que a una obstrucción intestinal. Nos mencionaba que
por, o sea que no deberíamos de tener o no deberíamos de confiar tanto en una radiografía de abdomen por la baja especificidad y sensibilidad que tiene al momento de nosotros ver líquido a nivel de las asas intestinales. Refiriéndote a obstrucción, o sea, la radiografía de abdomen es un buen estudio que es muy accesible, entonces es más fácil que conseguir que una tomografía. Entonces, un paciente que clínicamente nosotros pensamos en obstrucción intestinal, el primer estudio que podemos solicitar ampliamente en cualquier hospital o básico es una radiografía de abdomen. Y ahí hay signos directos o indirectos que ya nos orientan a pensar en obstrucción intestinal, ver edema interasa. En realidad tienes razón, no es altamente específico y sensible para que tú ya puedas diagnosticar la masa que está en intestino delgado ya con la radiografía, es verdad. Pero sí es un estudio que se usa de primera elección, sobre todo cuando piensas en obstrucción. Entonces, si es un paciente que está vomitando, líquido biliar con un abdomen distendido, no hay ruidos intraaéreos, le pido una RX de abdomen y miro ya estos niveles a desnivel que hay en las placas, como les mostraba el otro día de esta paciente que les dije que tenía una hernia. Entonces se veía claro que hay un signo de obstrucción intestinal. Esa paciente nos hace sospechar ya de una obstrucción, entonces pedimos una tomografía. Entonces sí es como que se usa en primera instancia, sí está bien, pero no sirve para diagnosticar ya la patología, pero sí para sospecharla. Y eso te sirve para tomar una conducta, ¿no? Eso, sígueme más. Acompañando con esto, también debemos de tener en cuenta que los estudios de motilidad son útiles para distinguir o evaluar los trastornos motores, como mencionaba la gastroparesia o también una pseudoobstrucción intestinal crónica. Entonces, por lo tanto, aquí existen, como vemos, distintos procedimientos, como por ejemplo la manometría esofágica, que esta tiene el objetivo de evaluar la actividad motora esofágica en pacientes que tienen acalasia como tal o distintos trastornos espásticos. Es lo que se debería realizar, una manometría esofágica. También a nivel del vaciamiento, para medir el vaciamiento gástrico, una radiogamografía nos mencionaba que es lo que se debe es el método que se debe de usar en este tipo de pacientes para evaluar el vaciamiento gástrico. Y para que sea preciso, este examen se lo debe de realizar durante un periodo de 4 horas como tal. De la misma manera también podemos usar la electrogastrografía cutánea, que esto nos puede identificar en patologías disrítmicas, bradigastria o taquigastria. Entonces este va a evaluar qué tan rítmico se vuelve el marcapasos el marcapasos gástrico como tal. Otros también mencionaban que podemos realizar una manometría antroduodenal para ver si existen algún tipo de alteraciones motoras a nivel del intestino anterior que sean distales al esófago como tal. Y listo. A continuación vamos a hablar acerca del tratamiento como tal. Antes de comenzar a nivel farmacológico debemos de tener en cuenta... Perdóname, Sebas, perdóname que te interrumpa. Entonces, antes de pasar a la farmacología, entonces, ¿la náusea y el vómito son una enfermedad o es un signo? Son signos y síntomas de una patología primaria. Entonces, la náusea y el vómito para el abordaje es un signo, un síntoma que el paciente presenta. Entonces, no es una enfermedad como tal, ¿no? Entonces, no es la enfermedad náusea y vómito a la que vamos a tratar, sino el objetivo es encontrar la causa de esa náusea y vómito que tiene el paciente. Entonces, cuando el paciente se presenta, tenemos dos tipos de paciente, como creo que viste en UpToDate, ¿no es cierto? Entonces, ahí te dice que hay un paciente que ingresa a emergencia, es un tipo de paciente, el que viene con vómitos agudos, y el que tiene vómitos de repetición, que es un paciente crónico, que son dos maneras diferentes de abordar al paciente, ¿ya? Entonces, el paciente que viene, los dos pacientes se abordan desde valorarle su estado hemodinámico, hidratación,
en sí, pero eso es lo importante, o sea, ver que la náusea y el vómito o sea, es del desencadenante de una patología, que hay que encontrar la causa, que podemos saber, podemos ver que hay de origen central, que hay incluso somáticas, como los trastornos de conducta alimentaria y demás, pero son un desencadenante de una patología. Eso no se olviden, ¿ya? Porque yo no puedo ver un diagnóstico de un paciente que le hayan hecho la historia clínica y el diagnóstico abajo diga náusea y vómito. O sea, no es un diagnóstico la náusea y el vómito, sino yo tengo que sospechar en algo según la historia clínica que dice el paciente, y eso es común. Vemos en emergencia un montón de pacientes, a veces nos interconsultan porque paciente con náusea y vómito a repetición, no más. Entonces, su deber cuando ya sean doctores de bien es no poner eso. Continúa. Como fue mencionado también, los pacientes que tienen este tipo de vómitos crónicos o vómitos a repetición tienden a generar estado de deshidratación por mucho tiempo. También pueden determinar distintos desequilibrios metabólicos, desequilibrios a nivel hemodinámico o también desequilibrios a nivel del sistema renal. Por lo tanto, la hidratación en estos pacientes es lo que nosotros debemos de tener muy en cuenta, y es lo principal, es el primer paso que nosotros debemos de realizar. De la misma manera también debemos de tener en cuenta y de corregir distintos desbalances hidroelectrolíticos que pueda tener nuestro paciente. Bueno, con respecto a este tipo de tratamiento, vamos a preferir un tipo de tratamiento farmacológico como tal, por supuesto viendo cuál es la causa. Los podemos dividir al tratamiento farmacológico en dos categorías principales. Uno, los agentes antieméticos de acción central, y otros, los agentes procinéticos de una acción periférica. Algunos fármacos van a compartir distintos mecanismos de acción, van a ser de predominio uno antes que el otro, entonces debemos de tener en cuenta cuál va a ser el más ideal para el estado actual de nuestro paciente. E igualmente, cuál va a ser la vía de administración que más debemos de usar en este tipo de pacientes. Entonces, con respecto a los agentes antimédicos de acción central, tenemos todo lo que se corresponde a antagonistas del receptor de dopamina D2, como principalmente serían las benzaminas. Por otro lado, también tenemos los antagonistas de serotonina. También tenemos los antagonistas del receptor de neuroquinina, NK1. Y por otro lado también los agentes procinéticos de acción periférica, los agonistas del receptor de serotonina y también de norquilina como tal. Y a nivel general, con respecto al tratamiento, estos antagonistas del receptor de D2, los benzamidas, van a estimular las 5-HT4 de los receptores periféricos, y esto va a ayudar a una mayor liberación de acetilcolina, que va a ayudar en una actividad prokinética a nivel de la región antroduodenal. Lo que sí debemos de tener en cuenta, que van a ser efectos secundarios o distintos efectos adversos, cuando nosotros vamos a administrar metoclopramida a nivel intravenoso, debemos de tener en cuenta que le podemos causar a nuestro paciente distintos cuadros de ansiedad agudos o distintos cuadros de inquietud en los pacientes que tengan más predisposición a esto. O en algunos pueden llegar a determinar, alrededor mencionaba del menor al 1% de pacientes, pueden determinar un nivel de somnolencia, una alteración de estado de conciencia mínimo. Pueden determinar también distintos efectos o síntomas extrapiramidales, distonías, temblor, pero esto siempre se va a asociar o van a ser muy dependientes de la dosis como tal. Las indicaciones para dar este tipo de benzamidas sería principalmente para las náuseas y vómitos a nivel del embarazo, en
las náuseas y vómitos también después o posoperatorios, también en pacientes que lleven un manejo quimioterápico o radioterápico, podemos darle, o esta puede ser una indicación para adecuar esto en nuestro paciente. Con respecto a la dosis de la metoclopramida, a nivel estándar es de 10 a 20 miligramos, que puede ser dado de 3 a 4 veces al día, a nivel oral o intravenoso, dependiendo del estado del paciente. Ahora, con respecto a las fenotiacinas y las butiferonas, que sería la clorpromacina, la perfenacina, todas las fenotiacinas como tal. Estos, su mecanismo de acción, bloquear el receptores dopaminérgicos de 2 y también los muscarínicos M1 como tal. Estos pueden inducir algún tipo de relajación o también una alteración en el estado de conciencia muy leve, como también la somnolencia. Estos tienen características que se los puede dar a nivel parenteral o también se los puede dar, dependiendo del estado del paciente, se los puede dar como supositorios en pacientes que no pueden aceptar ningún tipo de medicamento por sus vómitos intensos y muy frecuentes. Entonces, este tipo de vías nos pueden ayudar para este tipo de pacientes. Cuando tenemos los vómitos agudos de origen central, principalmente por vértigo, por migrañas que pueden desencadenar vómitos, migrañas tan fuertes que también pueden desencadenar vómitos, o también por cinetosis, que es el mareo por oscilaciones leves. De la misma manera, también estos también se los puede usar para tratar vómitos por distintos agentes a nivel tóxicos. Por otro lado, también tenemos los antihistamínicos y antimuscarínicos, que bloquean los receptores H1, la ciclicina principalmente, la que más se utiliza, o también bloqueando los receptores muscarínicos, como principalmente la escopolamina como tal. Estos podemos dar la ciclicina a nivel de una dosis de 50 miligramos 3 veces al día. Podemos usarla a nivel oral, o en pacientes que no toleren la vía oral, podemos utilizar 100 miligramos a nivel o como supositorio. Igualmente, estos pueden ser dados en pacientes principalmente con alteraciones a nivel vestibular o que tengan mareos por cinetosis. Por otro lado, también tenemos todos los antagonistas de serotonina, tienen un efecto antiemético y también ayudan al movimiento o son procinéticos a nivel gástrico. En este caso se los da específicamente, o también pueden dárselos específicamente a pacientes que lleven un tratamiento con quimio o radioterapia, o también a nivel posoperatorio. El efecto adverso más común de los antagonistas de la serotonina son las cefaleas. A nivel de los glucocorticoides, esto se los puede dar por los náuseas o vómitos después de una operación como tal. También se los utilizan pacientes quimioterápicos que estén en quimioterapia o radioterapia, o también esto puede ayudar a aliviar los síntomas en pacientes que tengan un aumento de la presión intracraneal. Principalmente se los da en pacientes que están sufriendo un aumento de la presión intracraneal secundario a un edema, y el edema la mayoría de veces, no siempre, pero puede ser secundario a una necrosis o también a hemorragias. La sangre es un líquido muy corrosivo a nivel neuronal que daña las neuronas, y este daño o esta necrosis de los tejidos pueden determinar edema, que determina este estado de hipertensión intracraneal. Por lo tanto, los corticoides o los glucocorticoides, como en este caso, nos pueden ayudar.
Con respecto a los cannabinoides específicamente los podemos dar en pacientes que tienen náuseas y vómitos recurrentes, pero no debemos de darlo o debemos de tener cuidado en pacientes que tengan antecedentes de enfermedades psiquiátricas o en adultos mayores. Y finalmente también tenemos los agentes procinéticos gástricos para tratar las náuseas, vómitos que sean asociados a una gastroparesia o una obstrucción intestinal. También tenemos los agonistas del receptor de la motilina. En estos principalmente sería la eritromicina, y también estos pueden ayudar a la clínica a nivel náuseática y vómica en pacientes que tengan o estén relacionados con gastroparesia. He visto que también otro tipo de tratamientos alternativos, que puede ser una estimulación gástrica, que puede ser estimulación a nivel de baja frecuencia o alta frecuencia, esto consiste en aplicar corriente de alta o baja energía para arrastrar las ondas lentas gástricas, y en este caso corregir las ondas fásicas. Entonces, para esto nosotros vamos a estimular a nivel de la frecuencia, es decir, alta o baja frecuencia como tal. Y finalmente tenemos una neuroestimulación gástrica, que estos son unos impulsos de baja energía a nivel del estómago, que se utiliza un neuroestimulador que se le implanta, y este tipo de terapias ya son muy alternativas, y también se relacionan a un nivel de estimulación eléctrico o neuroeléctrico en pacientes que tengan alteraciones de distintas motilidades, o queramos corregir algún tipo de contracciones fásicas como tal. También como tal tienen ciertos efectos que pueden ocasionar este tipo de desprendimiento de los electrodos en este tipo de terapias. Nos pueden ocasionar distintas infecciones, o también pueden terminar con una obstrucción intestinal por la salida de los electrodos hacia la luz. Listo. Muchas gracias. Muy bien, Sebastián. Cuando los pacientes tienen trastornos que les hacen tener náusea y vómito a repetición, como por ejemplo estos pacientes oncológicos, ahí el tratamiento de la náusea y vómito es bien complejo. Entonces, cuando yo trabajé por un tiempo antes de entrar al posgrado en Solca, o sea, yo había un protocolo donde el paciente empezaba a vomitar, iniciábamos metoclopramida, y seguía vomitando, ondansetron, seguía vomitando, glucocorticoides. Y no es que le dábamos uno y dejábamos de dar el otro, sino empezaba con horario, o metoclopramida, después con horario ondansetron, también glucocorticoides, y llegábamos al loperidol. Entonces, con eso se controlaban bastante bien la náusea y el vómito, pero como ven, es seguido. Sebastián, está tu micrófono apagado, no sé si me dijiste algo. No. Entonces, sí es, o sea, como que hay que seguir un protocolo, y es más difícil. También el tratamiento de la náusea y el vómito es complicado en las pacientes embarazadas, como mencionabas, que tienen hiperemesis gravídica. Es súper difícil, y a veces si son derivadas al gastroenterólogo, ellas porque ya no pueden controlar. Entonces, en este caso, un tip que funciona bastante bien en ellas es que ellas como que usan cubitos de hielo y se pasan comiendo cubitos de hielo así como que cada 10 minutos, y eso les provoca una sensación de plenitud que les hace mejorar bastantísimo la náusea y el vómito. Y van a ver que es un tip bueno para embarazadas que tienen náusea y vómito, el recomendarles que tengan hielo y estén
chupándose un hielito y ya. Eso, chicos. Entonces, verán, el doctor Abarca dice que... ¿Tienen alguna pregunta? Doc, yo tenía una pregunta de ¿cuándo el vómito puede provocar como que alcalosis metabólica y cuándo acidosis? O sea, depende del estado, o sea, depende del estado hemodinámico del paciente, la causa eh, que, que le desencadene, como te digo, o sea, tú ves un paciente que está vomitando y es un signo, entonces ves la causa de este paciente. Entonces, si es un paciente insuficiente, que hizo una insuficiencia renal, pues muy probablemente te hace una acidosis metabólica. Si es un paciente de otra causa, o sea, depende de la causa, porque fisiopatológicamente decirte el que vomita de esta causa es esto y el que vomita no, pero sí depende de la patología que esté desencadenando. Entonces, por ejemplo, si es un paciente que vomitó a repetición, hizo una falla renal, lo más probable es que te hace una acidosis metabólica por fisiopatología. Más o menos así, Santiago. Gracias, Doc. ¿Alguien más? Ya, chicos, entonces verán, el doctor Arca dice que ya tienen que dar su examen. Entonces, él quiere que sea el próximo jueves a las 12 del día en las aulas de la universidad. Sí puede ser ahí, sería el jueves 17. Yo le confirmaría a Doc pidiéndole al doctor Casal que nos preste un aula y ahí si el doctor Casal nos dice sí o no para yo Les presto. confirmarle eso, para yo ir mañana a la facultad. El doctor quiere dar en las aulas del Eugenio Espejo. Creo que él puede conseguir. Dijo que hay aulas en el Eugenio Espejo y que ahí pueden dar. Más que Ya, todo Doc, si es que no tienen clases. entonces así más fácil, hay unas aulas de Eugenio en el segundo piso. Sí, yo no les conozco, pero dicen que ahí no he visto. Uh-huh. Eh, Entonces, el doc dijo que les va a dar en esas aulas del Eugenio Espejo para tener el próximo jueves 17 a las 12. Entonces, eh, sí, te confirmo. Doc, respecto a las 12, me parece que algunos cursos como que, bueno, algunos grupos están como que rotando otras materias y justo la mayoría de dermatología sí terminan a las 12. Entonces no O sé si sea, puede ser. pueden decirles que por eso hicimos a las 12, porque creo que todos ya acaban sus rotaciones a las 12. Es que antes de las 12 de ley están rotando. Y después de la 1 el doc ya no puede. Entonces, no sé. Yo creía que pueden decirles que si es que les dejan salir un ratito para que estén ahí a las 12 en punto. ¿Creen que puedan? Lo que pasa es que, por ejemplo, Doc, dermato se rota en el Hospital San Francisco por Carcelén. Entonces está como una hora y media así de lejos. Sí, sí, sí. Yo vivo al lado. Y ahora, entonces, ¿no creen que les puedan dejar salir antes de su rotación? ¿Quién está rotando ahorita del O sea, mi grupo, Doc, está rotando dermato, pero eh, para la siguiente semana ya cambiamos. Y en este caso, mi grupo rota gastro. Doc, tal vez viernes no podría el Doc y usted. O sea, yo no puedo el viernes, chicos. O sea, no sé si el doc, yo no puedo, porque estoy de turno. O sea, ahí se me complica full. Verás, quedemos tentativamente para el jueves a las 12 como para que guarden. Y quien esté rotando dermato, no sé si podría pedir permiso, salir un tiempo antes para ir a dar el examen. Y si no, conversamos, Santiago, ¿te parece? Para ver a qué hora Sí, lo Doc, hacemos. mejor. Pero lo más Entonces, probable, o sea, para yo quedar con los chicos. lo que debe ser es que de ley va a ser a las 12 de cualquier día de la semana, porque el doc solo está hasta la 1 en el hospital. Si no, ir tarde al hospital, no sé si el doc pueda y no sé si ustedes puedan también, porque ustedes tienen en cambio clases en la tarde. Eh,
Toki, examen virtual que todos se puedan conectar de donde estén. Él no quiere que sea presencial. Ya les toca unito a los años. Igual es con banco de preguntas. Sí. Entonces, Doc, mejor quedemos así, tipo, por ahora, como que el jueves a las 12, pero estaremos conversando para yo quedar con los chicos si avanzan a volver y todo esto. O sea, quien vaya mañana a ver, Mato, ¿puede por favor preguntar si es que les dan permiso de salir antes para que lleguen al examen a las 12? ¿Les parece? Sí, Doc, y ahí yo Porque le puedo igual un día avisar van a cualquier tener que cosa. salir a las 12. Y si o sea, de ley les tienen que dar permiso para dar el examen. Recuerden que antes íbamos presencial, no había, eh, no había online y sí nos tocaba salir hacia los exámenes en los otros hospitales. Ujú. Sí, solo que ahorita nos pusieron en varios hospitales, Doc, no sé por qué. Sí, Y antes no solo en el espejo. sí. Ujú. Listo, entonces, Santiago, ¿me puedes escribir por favor mañana, en la mañana, para yo, o sea, me cuentas si es que tal vez tienes otra idea? Yo igual le comento al doc que tienen este inconveniente, a ver si es que él también tal vez podría ser un poquito más tarde, ¿ya? Ya, Doc, perfecto. Y igual si es que tienes alguna otra idea de una hora o un día que pueda hacer, estaría igual perfecto. Porque los viernes sí pueden. Porque los viernes, Doc, como que solo se rota en la mañana y de allí solo hay como que una sola clase en la tarde, bien tarde. Pero igual rotan hasta las 12. ¿O no? Me tosté, sí, es verdad. Está lo mismo. Ujú. Ya, entonces me escribes para yo Ya le escribo, preguntarle Doc, yo para confirmarle. y, y entonces ahí vemos el mejor momento y quienes estén en dermato ahora tal vez sí pueden preguntarle a la doctora con la red que rotan si es que la próxima semana el grupo que están les puede dejar salir a dar el examen. ¿También? Nos Sí, Doc, ayudaría. ya mañana que vaya donde la Doc le pregunto. Ya, ¿Y le listo. avisa a usted? ¿Ya ves? Listo. Ya, chicos. Que descansen, Gracias, cuídense Doc. mucho. Gracias.